Y ahí va a ver cuando estamos al aire. ¿Estamos al aire, Tulio? Estamos en Estamos al proceso, aire. debiera estar- casi siempre empieza al tiro. Y ahí está. Ya. Bueno, estamos al aire, Eli. Y en Hola, muy Facebook. buenas tardes a todos. Otra Eso. edición de Bienvenidos Butaca a una... Magallánica. Sí. Y hoy tenemos una especial porque vamos tal como hicimos hace unas semanas atrás cuando se murió Morricone, hoy vamos a hacer un especial sin que no tiene como una cosa de efeméride, ¿no? Es simplemente porque es él. Bueno, sí, porque acuérdate que la semana pasada estuvo de cumpleaños, en realidad. Por eso como sí. que nos surgió la idea de hacer este especial, porque el 26 de julio del año 1928 nació Stanley Kubrick. Entonces... 26. 28. Así que O sea, ahí quisimos como cumplido, conmemorar su cumpleaños con un especial de él y sus películas. Hubiera cumplido 92 años. Bueno, hay gente que vive hasta los 90, imagínate que hace poco perdimos a Olivia de Havilland, a Kirk Douglas con 104, 103 años, entonces, pero no fue el caso de Stanley Kubrick. Sí, bueno, ahora me estaba acordando de Mel Brooks. Mel Brooks tiene como 95 años, más o menos. Y él, cuando se inició la pandemia, con su hijo Max Brooks, que es el escritor de Guerra Mundial Z, también hicieron un saludo y todo, y mostraron la medida de confinamiento, en donde ellos se saludaban a través del vidrio de la casa, y Mel Brooks está ahí bien, o sea, tiene 90 y tantos años, pero se ve súper, súper bien. Entonces, igual Kubrick, si no hubiera muerto cuando murió, Bueno, el Olivia de 99. Havilland dice que también estaba bien, y sobre todo su memoria, tenía muy buena su cabeza, sí, su memoria andaba muy bien. Claro. Y hasta el último, como que todo el mundo elogiaba eso, se admiraba de que a su edad es eso. Y de hecho, la sobrevive la mamá de Catherine Deneuve, que es quien la doblaba en francés, con 108 años. Oh. Así que sí, hay gente que está superando los 100 años. O sea, Katyn Deneuve puede llegar a los 100. Sí, parece que sí. Tiene una familia longeva. Así que bueno, Katyn Deneuve. Para rato parece. Sí, y todavía está activa, todavía filma ella. Siempre sale alguna película de ella. Sí. Es como, bueno, la máxima del cine francés. Sí, definitivamente. ¿Está sonando la canción de esto? Ya. Cuenta que estamos escuchando. A ver, pues, no la alcanzo a ir, no quiero poner la radio porque si no se va a acoplar. Ahí está. Está terminando ya. Está terminando. Qué lindo que es eso. Es que yo creo que es súper significativa la música, las imágenes en la introducción de Odisea del Espacio, es súper icónica, como que uno la escucha y al tiro te vas acordando de algunas de las imágenes, del mono con el hueso. Sí. Entonces es súper representativa de Stanley Kubrick. Sí, definitivamente. Ya vamos al aire, 3, 2, 1, al aire. Hola, bienvenidos a una edición más de Butaca Magallánica junto a Elizabeth Salazar. Soy Leonardo Navarro, quien les habla. Hola, Eli. Leo, hola a todos. Espero que estén todos muy bien. Y hoy muy contenta con el director que nos convoca a hablar en este especial. Y por eso empezamos con la introducción de Así hablaba Zaratustra, y que yo creo que todos quienes nos están escuchando y conocen el cine de Stanley Kubrick saben que inmediatamente que es él, porque esta música se transformó en un icono, tanto así que cuando las tripulaciones Apolo iban hacia la Luna, hicieron el mismo amanecer que se ve en la película, pusieron la música
de Strauss. Hicieron un homenaje entonces. Hicieron un homenaje en el espacio de 2001, que recordemos había salido en 1968. Prácticamente Claro, un películas del año antes, 68. sí, un año antes prácticamente de que el hombre llegara a la luna. O sea, sí, un año justo. Sí. Aunque, para que, no sé si todos saben, Stanley Kubrick se estuvo preparando durante un largo periodo. Dicen que fueron 3 años que estuvo con los científicos de la NASA, como asesorándose para que los inventos que aparecían ahí en la película ya existían, estudiando todo para que saliera la película lo más real posible. Claro. Y tan real que sí, yo creo que ahora uno como que no se cuestiona el detalle, pero, o sea, de hecho no parece detalle, cuando uno la veía hace 30 años atrás, sí, pero los televisores que se usan en 2001 son televisores de pantalla plana y de la pantalla 16 es a 9, que es el tipo de televisores que usamos hoy comúnmente y Y que en ese además, por tiempo ejemplo, no era. no, obvio, y la telellamada que hacen, que tú sabes que ahí aparece la hija de Stanley Kubrick, la niñita que aparece hablando con su papá Sí, por el cumpleaños, es Vivian Kubrick, su sí, hija que apareció en 4 películas de él. Así que ahí un datito. sí. Y era la capacidad de visión que tenía Kubrick y sobre todo de darse cuenta de más o menos para dónde iba a ir la micro después, porque también veías ahí el uso del velcro, que había harto velcro en la película. Eh, Claro, claro, que fue uno la, de los primeros descubrimientos, o sea, lo utilizaban los astronautas un montón. sí, también estaba esta cosa, bueno, es que el punto yo creo que básico de esto y que es el que se repite mucho con respecto a Kubrick, es que él era sumamente obsesivo. Terriblemente, terriblemente, dicen que era un perfeccionista. Bueno, Sí, tú bueno, sabes que así una pequeña mini biografía, porque les contábamos a los amigos de Facebook, pero quienes nos están escuchando por radio, se perdieron que este especial nació porque Stanley Kubrick nació un 26 de julio del año 1928. sí, Entonces, por hubiera eso cumplido decidimos 92. hacer este especial, sí, y murió el 2 de marzo de 1999. A pocos meses de que se estrenara su última película. Así es, ojos bien Sí, cerrados, sí, que ya estaba lista en el momento en que murió. claro. Pero lo que hablabas tú de su perfeccionismo, él desde muy joven tuvo 3 grandes aficiones, que fueron el jazz, eh, tomar fotografías, incluso vendió fotografías a una revista que se llamaba Look, Ujú. porque él vivía en Nueva York. Él proviene de una familia judía que vivía en Nueva York y su papá le regaló esta cámara fotográfica. Y su papá fue responsable de otra de sus grandes aficiones, que fue el ajedrez. Tú sabes que incluso se iba a algunos parques y apostaba por ganar en el ajedrez. Y se ganaba ahí un poco de dinero. Ah, Y mira, no dicen sabía que, eso. sí, y dicen que alguno fue juntando dinero y iba a las tiendas donde vendían cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, y le preguntaba a los vendedores ahí las diferencias, se empezó a interiorizar mucho de eso. Antes de filmar sus primeras películas, que la primera fue un corto, así, de 13 minutos. Claro, y fue justamente por su acercamiento con la fotografía que él llega al cine. Claro, Y Look era, bueno, ahora ya no existe la revista, pero Look en esos años, en los 40 y 50, era la revista que tenía a los mejores fotógrafos de la industria en Estados Unidos, publicaban fotografías en Look, acompañaban los reportajes con sus fotografías y Kubrick eh,
también tuvo, si no me equivoco, el reportaje famoso que tenía era de una pelea de box, fotografías de una pelea de box. Se llamaba Days of the Fight, así días de pelea del año 1951, duraba 13 minutos y era sobre el boxeador Walter Carter. Y era eso, como decías tú, muchas fotografías sobre el boxeador. Y tuvo bastante buenos comentarios este corto que hizo Kubrick. Y eso lo lleva después a filmar la primera peliculita, que es un policial. Un policial que es el asesinato, The Killing, del año 54, el primer largometraje que él realiza en Hollywood. No con mucho presupuesto. Yo tengo uno anterior, que es A ver. de Fears on Desire, del año 1953, lo tengo como su primer largometraje, y hay una anécdota. Muy probablemente tienes la razón, sí. Porque ¿ya? Es que el otro es mucho más famoso, o sea, este fue como que ¿Cuál es? pasó desapercibido. Sí. De hecho, dicen que un tío le prestó plata y le pidió que lo pusiera en los créditos como productor ejecutivo, pero no le fue nada de bien. Entonces yo creo que con Killing ya él empieza como a hacerse un nombre, a hacerse famoso, se asocia con un productor que se llama James Harry y crean Harris Kubrick Pictures. Entonces yo creo que a partir de ahí su carrera empieza a surgir y a hacerse un nombre dentro de la industria. Claro, pero el verdadero salto el momento en donde logra tener el éxito es cuando su nombre se ve involucrado en una producción protagonizada por Kirk Douglas, que era en esos momentos la mayor estrella o una de las mayores estrellas de Hollywood, y dirige Senderos de Gloria, que es esta película sobre la Primera Guerra Mundial, no sobre la Segunda, y sobre un juicio militar. El coronel Dax era Kirk Douglas. Sí. Y esa película también, como estaba Kirk Douglas, puso el nombre de Kubrick en la palestra de directores que había que tenerle ojo. Claro, yo no he visto esta película, debo reconocerlo, pero estuve mirando algunas imágenes y hubo algo que me llamó mucho la atención, que es el seguimiento de la cámara a través de las trincheras, que lo he visto en pocas películas y me recordó mucho a 1917, que es una de las películas que vimos el año pasado. Claro. Entonces me imagino que Kubrick fue uno de los primeros directores que hizo eso. Sí, bueno, una de las cosas es que también era ese tipo de movimientos de cámara, era la marca de fábrica de Kubrick, ese mismo, esa toma que va acercándose y recorriendo un lugar. Tú la ves en Senderos de Gloria, también la ves en 2001, también la ves en La Naranja Mecánica, en El Resplandor, ni qué decir, en el que El Resplandor es prácticamente toda la película de ese movimiento. Sí. Entonces sí, él tenía además, sí, tenía esta otra cosa que era muy, tal vez que viene de la escuela fotográfica del mismo Kubrick, que era esta, no solamente la perspectiva, sino la simetría en la composición del cuadro cinematográfico, que era una marca de fábrica de Kubrick, y que el año pasado fue invitado para hacer Doctor Sueño. Doctor Sueño, que era secuela del Resplandor. También el director de esa película utilizó los mismos planos de Kubrick para filmar las secuencias en el Overlook, reconstruido además. Sí.
Bueno, y justamente el asociarse con Kirk Douglas fue la que llevó a que Kubrick hiciera porque Senderos de Gloria tuvo un presupuesto más o menos moderado, no era una Claro, gran no era producción, pero ahí Kubrick salta, una sí, mega producción. a una mega producción, que es muy exitosa por lo demás. Claro, o sea, y es súper emblemática, yo me acuerdo que siempre la daban en Semana Santa. Por eso yo creo que casi todos los Sí, de nuestra generación la hemos visto. sí, y era larga, pero con lo larga que era, no era para nada Larguísimo. latera, no, no, todo lo contrario. Además, estamos hablando de Espartaco, y Espartaco tiene una cosa que yo encuentro que es lo más rescatable de ella, es que tú la ves hoy y sigue siendo igual de fresca que en Sí, sí, 1960. No, no es una película envejeció que ha para nada. envejecido bien. Sí. Sí, súper bien. Y eso lo logran las buenas Y películas. sí, y la cosa está en que la película era producida por Kirk Douglas. Aunque dicen que No ahí era un la proyecto relación de no era Kubrick. muy buena, era bastante complicada porque a Kirk Douglas no le gustaba que Kubrick le corrigiera su parlamento, sus textos. Le Claro, cargaba eso, que se entrometiera mucho en su trabajo. Y Kubrick, como perfeccionista, quería estar metido en todo. Entonces la relación de ellos dos era bien complicada. Pero así claro, todos lograron hacer dos buenas películas. sí, más encima teniendo en cuenta que aquí Kirk Douglas era el jefe, porque él era el Claro, productor. Kirk Douglas había adquirido los derechos de la novela, había contratado a Dalton Trumbo, que era un guionista que el estaba guionista además en la lista negra de famoso, Hollywood. sí, Sí, sí. un director que estaba en la lista negra por sus vínculos con la izquierda. Y a Kirk Douglas le importa eso un carajo, lo contrata igual porque sabía que era el mejor. Sí, Más encima, Kirk Douglas se había dado el lujo de echar a Anthony Mann, el director anterior que estaba en la película, después de un tiempito de filmación, y entonces contrata a Kubrick. Entonces, Douglas las tenía todas. Era el que mandaba el buque, que viniera un cabro chico de 31 años a decirle a él que era lo que tenía que hacer, que él era Kirk Douglas, señoras y señores, no, no me vengan a molestar, y claro, además yo estoy poniendo el imagínate. dinero, y de hecho yo creo que por eso no trabajaron nunca más juntos. Sí. Oye, pero de hecho lo que estabas contando del guionista Trumbo, dicen que ¿Sí? eh, ahí negociaron con la productora para que le bajaran el sueldo y lograran que él apareciera en los créditos, porque estaba en plena época de Ah, esta casa de brujas de los guionistas sí, y que gracias a este respaldo que Kirk Douglas le da a él, como que se fue terminando. Fue un sí, gran paso para que avanzara la relación. De hecho, hay una película sí, de él y para que terminara también bastante la Casa de buena Brujas. que muestra todo lo que tuvieron que padecer los guionistas en esa época. Sí, se llama Trumbo, tal cual. Sí, esa película es de hace Un como par de 4 o años. 5 años atrás, ¿no? Sí, 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 y la protagonista, este gran actor protagonista de la serie Breaking Bad. sí es. Sí. O el papá de Malcolm. Y el papá de Malcolm, Sí, que dio un gran vuelco en su carrera, porque uno estaba acostumbrado a verlo en comedia. Y a todo esto, ya que hablamos de Malcolm en estos días además va a estar en el streaming porque Amazon Prime estrena todas las temporadas de sí, Malcolm. claro. Entonces, todo está relacionado. Oye, pero ya hemos estado hablando harto y pongamos un poco de música para cambiar la cosa. Pongamos Como música. empezamos, sí, Ujú, dale, sí. ¿qué quieres poner tú? ¿Y con qué película de Kubrick se relaciona el tema que vamos a escuchar? Yo había pedido Singing in the Rain por La Naranja Mecánica.
Ya. ¿Es la versión original? Nuestra No. productora. ¿La tendréis? Ya, veamos a ver si nos puede satisfacer los deseos hoy. Sí. Ya, están fuera del aire y ya está sonando la canción. Ah, perfecto, Pasto. Ya. Sos grande. Aquí están todo lo que es Instagram. Ah, muy bien. Bien, Hoy tenemos que dar el número, Leo, para que la gente nos escriba ahí en el WhatsApp. ya. ¿No lo hemos dado? Al volver, das el número tú al tiro. Perfecto. ¿Y podríamos Ya. hablar de la naranja mecánica? ¿Te parece ahora a la vuelta? Sí, sí, me parece. Me parece que De lleno con Alex importante. Sí. Sí. Con los detalles, por ejemplo, el cómo cómo la película se adapta a una versión que no debía ser del libro. Ah, sí, o sea, de hecho tiene muchos detractores porque es muy diferente la versión del libro. Yo nunca he leído el libro, pero me han contado que es muy, pero muy distinto. Es que lo diferente es que el editor norteamericano, ese detalle lo sabías, ¿verdad? Que el editor norteamericano de La Naranja Mecánica le quitó un capítulo al libro, le quitó el último capítulo, el capítulo 21. O sea, de hecho Algo entiendo que Stephen King la odia. Sí. no, pero ese estabas hablando del Resplandor. Ah, perdón. Estaba hablando del Resplandor, se me confundió con la otra. Ah, Sí. estamos hablando de la naranja mecánica. Sí. La Naranja Mecánica. Sí. Ah, no Pero sabía es verdad que que le habían quitado Stephen King, el último capítulo. No. claro, Kubrick leyó la versión norteamericana y la edición norteamericana de La Naranja Mecánica en Anthony Burgess tenía un capítulo menos. Son 21 capítulos, pero en Estados Unidos se editó con 20 capítulos. Y entonces hizo el guión y trabajó con todo con esa versión. Y el capítulo 21 cambia todo. Era un capítulo en donde toda la historia de Alex, efectivamente, porque cuando tú ves el capítulo 20 y parece que no se reformó, pero el capítulo 21 muestra que sí se reformó del todo y se transformó en un pero tal miembro vez está valioso de bien la porque sociedad. se deja ahí con ese final más abierto y ahí tú puedes como tú mismo crear un final y creer si este tipo realmente se logró reformar o no. Yo creo que a lo mejor igual era ganancia para la película. Sí, no, definitivamente. Y además está la gracia que tú puedes leer el libro y tener un final distinto al que conocías. Vamos al aire. Ya, vamos. 3, 2, 1. Estábamos escuchando Singing in the Rain bueno, obviamente que es del famoso musical de Hollywood, pero también está incluido en La Naranja Mecánica. Les queríamos invitar a escribirnos al WhatsApp más 569 55 37 02 37. Ahí nos pueden mandar mensaje o si quieren llamar. Eso. Sí, y están nos las vamos a líneas meter abiertas. lleno en la naranja ahora. Sí, nos vamos a pegar un salto. Después vamos a volver para atrás porque sabemos que la película de los 60 que estamos, pero como tenemos la música, tenemos que aprovechar de hablar de ella. Y La Naranja Mecánica fue un estreno que tuvo sus momentos. Bueno, Kubrick ya había tenido polémicas en Lolita del 63, pero con La Naranja Mecánica tuvo hartos problemas. De hecho, la película estuvo muchos años prohibida en Inglaterra. Sí, sabía ese dato. De hecho, estaba prohibida, pero entiendo que igual en unos cines, como casi clandestinamente, como en las funciones así muy, muy tarde, la daban. Y así era casi como clandestino. O sea, tú te enterabas porque un amigo te contaba y sin publicidad, sin nada. Era una cosa así muy oculta. Porque la censura había sido súper drástica ya, entonces prohibió que la vieran. Sí. Bueno, la película se exhibió, pero después no se podía mostrar en la tele en Inglaterra, y cuando se estrenó
tuvo clasificación X. Era una película con clasificación X, lo que hacía que menos cines la proyectaran y bueno, ahora nosotros, claro, las películas X las asociamos inmediatamente al cine pornográfico, que era el que más tenía esta clasificación, pero hay que recordar que la X también era cuando una película era sumamente gráfica, y el problema de La Naranja Mecánica era la violencia, y fue, pero un debate intenso en todos lados, incluso acá en Chile. Yo recuerdo que tenía una revista Paula de los años en que se estrenó La Naranja Mecánica, que se estrenó un poquito más tarde, y también había un artículo súper largo acerca de lo problemático de la película. Yo debo confesar que esta es la primera película que yo vi de Stanley Kubrick, y lo conocí a partir de su fallecimiento, porque hicieron un ciclo de él y yo empecé a asistir. Y la primera que vi fue La Naranja Mecánica, y de hecho recuerdo haber llegado a la oficina así, pero alucinada con la película, y había una señora adulta mayor y decía, no puedo creer que te haya gustado tanto esa película. Y yo le decía, sí, es que es alucinante, me encantó, y esto, y la empezaba a comentar, y a ella cada vez se le iba cayendo más la cara. O sea, es lógico por todo lo que estábamos comentando, por el nivel de violencia que tiene, pero es buenísima, o sea, es chocante. Obvio que tiene escenas que son súper fuertes, la justicia del enemigo, cuando llegan a la casa, al asalto, pero todo este rollo mental de Alex Delarge es alucinante. O sea, yo encuentro que es una muy buena película, y el ritmo que tiene, cómo te la va contando, es entretenida. La verdad es que a mí me gusta harto La Naranja Mecánica. No sé si estaría muy mal. Es una de mis películas que me gusta mucho. Favorita. Sí, es que pasa que Kubrick hizo más o menos lo mismo que había hecho con Lolita, que era hacer un abordaje. Bueno, es que la novela además es similar al libro en eso, de que hay una sátira total, y entonces hay que entender que la muestra de la violencia que hace Kubrick no es una glorificación, sino que todo lo contrario. Y es mostrar la violencia de las dos partes, violencia de alguien en general desatado, y también la violencia que puede emitir el Estado en contra de las personas en pos de un supuesto de un bien mayor. Entonces, y este era el objetivo también de Anthony Burgess, que escribió la novela. O sea, por algo después al personaje se lo están tratando de reformar, porque están asumiendo que no está bien. O sea, tampoco Kubrick está diciendo, oye, esto está súper bien. Claro, tal vez la forma en que te lo muestra es fuerte, pero está bien. Ahora, entiendo que en algunos países prohibían la película porque derechamente encontraban que incitaba a la violencia, sobre todo los jóvenes. Entonces, por eso también la prohibieron. Bueno, estaba viendo acá que la película se volvió a poder ver en Inglaterra recién el año 2000, después de que murió Kubrick. Pero durante todo ese tiempo, en Inglaterra no era legal ver La Naranja Mecánica. Eso sí que es raro. Claro, imagínate. Oye, pero igual tuvo nominaciones, ¿ah? Tuvo nominaciones, sí. Mejor director, mejor película y mejor guión. Me llama la atención que Kubrick tuvo muchas nominaciones, como director no ganó ninguna, por mejor película tampoco ganó ninguna, y solo ganó por efectos especiales en Odisea del Espacio, que es bastante... Escucha, ya está bien que los efectos especiales para esa época tienen que haber sido, pero asombrosos. Pero que no le dieran nada como Espartaco, director... Sí. Ni siquiera honorífico. No, solamente hubo como un recuerdo por ahí de Steven Spielberg cuando Kubrick murió en los Oscars. Claro. Pero Espartaco sí ganó Óscares. Espartaco ganó unos Óscares también. Si no me equivoco. Pero ahí habrá ganado por director. Yo estuve como revisando y no. No, estuvo nominado, eso me llama la pero atención, ganó yo no la lo película, sí.
Claro, aprovechando que hablabas del guión, era decir que la novela de Anthony Burgess eh, tiene 21 capítulos, La Naranja Mecánica, o sea, son 3 ciclos de 7 capítulos que van narrando esta historia de Alex, que además hizo que la carrera de Malcolm McDowell saltara y de un salto quedara como medio estancada, porque ahí Malcolm McDowell quedó súper marcado por el papel. Que suele Pero pasar, además pasó que, sí, es que cuando un rol tan potente, que los personajes cuando casi, son tan casi que, emblemáticos, después les cuesta sacarse el personaje. Y eso le pasó a él. sí, es como, sí, era como Christopher Reeve con Superman. O el de Jesús de Nazaret también. Eso le pasó Sí. también. Bueno, pasa que la novela, que tenía 21 capítulos, hecha por Anthony Burgess, un tipo que además era un lingüista y que tuvo después otros trabajos en cine igual. Por ejemplo, en la Guerra del Fuego, Anthony Burgess fue el que se encargó de crear el idioma de los neandertales que hacen de protagonistas de esa película de Jan Chagano. Bueno, pero él había escrito la novela, 21 capítulos, se publicó así en Inglaterra, porque él es inglés, y resulta que en Estados Unidos el editor por alguna razón X, el último capítulo del libro no lo publicó. Y entonces eh, Stanley Kubrick leyó La Naranja Mecánica y para él terminaba en el capítulo 20. Y entonces pidió el guión e hizo el guión de acuerdo a lo que había leído el libro. Y después se enteró que había un capítulo que le faltaba en lo que le hace. Entonces la adaptación que hemos visto nosotros en cine es de la edición norteamericana de La Naranja Mecánica. Y esto también pasó en castellano, en la editorial Minotauro publicó en su momento y había tenido los derechos a través de la edición norteamericana de La Naranja Mecánica y años más tarde editó la versión completa de la novela con el capítulo 21 que había faltado y además con una introducción de Burgess explicando todas esas cosas. Pero es eso, pues, el Y qué capítulo contradictorio 21, lo de Inglaterra, porque de hecho Stanley Kubrick se estableció en Inglaterra a partir del año 57, porque estaba muy molesto y empezó a filmar mucho en Inglaterra. O sea, de hecho, la película Senderos de Gloria la filmó en Inglaterra, Lolita la filmó en Inglaterra, porque sentía que en Estados Unidos como que los estudios lo presionaban mucho, no le daban libertad, entonces prácticamente él se arrancó para allá para estar más libre y lo censuraron con la naranja mecánica. claro. Pero él pasaba también que se sentía cómodo allá y es divertido porque muchas de sus películas transcurrían en Estados Unidos y hablaban de Estados Unidos y y yo estoy recordando eh, Nacido para Matar del año 87 que transcurre además en Vietnam y tiene escenas tropicales con palmeras y todo lo demás. Y para esa filmación, Kubrick tampoco se movió de Inglaterra. Filmó No, si no, todo. no le gustaba, le gustó instalarse allá y Sí, casi todas las películas las hizo allá, por eso te digo que lata que le haya pasado eso con la naranja mecánica. sí. Es divertido porque como Vietnam tenía palmeras, Stanley Kubrick mandó a traer 21 palmeras desde España para Oh. ponerlas en un ambiente inglés y que pareciera Vietnam. No, Así de no hizo de esas meticuloso era. palmeras plásticas que ponen en los malls. No, no, eran palmeras de Era verdad, mía. vivas. O sea, Sí, sí, obvio, o sea, con lo imagínate la pega de perfeccionista y traer palmeras obsesivo desde que España. era. Bueno, y aprovechando que hablamos de Nacido para Matar, escuchemos una canción de esa película que enviamos hace. Sí, teníamos acá para la señora directora, tenía escogida una que se llama Surfing Bird,
banda sonora de Nacido para Matar. Muy bien. Está sonando. Ya, Ya. perfecto. Y están fuera del aire. Mira, nunca había sabido cómo se llamaba esa canción. Sí, esta canción es como bien conocida, pero es como rara. Pero es Sí. entretenida. Sí. Pucha, qué fome, no la puedo escuchar. ¿Cómo? Es lo único malo. Ah, pero ahí la escuchas después, sí. Sí. Después hablamos de Lolita, ¿o no? Bueno, aunque Sí, no ahora la he volvamos visto, a pero Z. tú la viste ahí. Te puedo dar un ratito. Sí. Y y el Doctor Strangelove sí la viste, ¿no? Tampoco. No, Que son las películas que hizo en blanco y negro. ya. Ya. No, me faltan esas. Ay, Esa, ¿la escuchas ahí, Eli? no, porque justo está ladrando un perro ¿Estaba acá. entre poner esa? Ah, ya. Estaba entre esa y Bully Bully. Bully Ah, Bully. ya. Sí. Sí, No, no se él. puede. Imagínate. No se escucha bien. Justo en Ya, pero la hora después lo que pone, la sí. vecina saca el perrito. Sí, para que nuestros auditores en Facebook es que no alcanzamos a escuchar todas las selecciones antes. Enviamos nuestras ideas. No, o sea, pero en la radio sí. O sea, la gente que la Sí. escucha por la radio disfrutan de las canciones y de la selección de Sí. música de películas. Bueno, como él vivía en Inglaterra, fue que se puso en contacto con Arthur Clarke para filmar 2001. Sí, Ya. todo fue a partir de una idea de un cuento nomás, en 2001, de Arthur C. Clarke, que se llama El Centinela, un cuento del año 52, por ahí. Y él le dice, oye, Arthur, podríamos trabajar juntos eh, y expandir tu idea a guión. Es un cuentito corto, es un cuento de como 10 páginas. Aire. Y a partir de eso, Arthur, ya, volvimos a leer. 3, 2, 1. Estábamos escuchando una canción de la banda sonora de la película Nacido para Matar, en inglés Full Metal Jacket, que se llama Surfing Beard. De esta película que transcurría en la guerra de Vietnam y que tenía de protagonistas a Matthew Modine y que además usó al sargento R. Lee Ermey, que había sido efectivamente sargento de verdad de la Marina de Estados Unidos y que ganó el Oscar por esta película como mejor actor secundario. Esta película es del año 87, es su penúltima película. Sí. Yo debo confesar que la vi el año pasado y me impactó bastante. También tiene escenas fuertes, muy violentas. Es Sí. que el tema de Kubrick siempre son como, es como los temas de psicológicos, así el protagonista, o sea, de hecho, él se suicida y es súper impresionante la escena. Yo quedé un poco en shock cuando la vi. Así, de verdad Sí. que es fuerte. El personaje de Vincent D'Onofrio, que también era Sí. como primera película que hacía, un tremendo actor. Oye, pero lo hace excelente. De verdad que, como te digo, los trastornos mentales en el cine de Kubrick, qué fuertes son. O sea, los vemos, estábamos recién, o sea, mencionamos El Resplandor, recién estábamos hablando de La Naranja Mecánica, son súper presentes en el cine de él. Y acá Sí, esto es en una situación de guerra, lo mal que pueden estar los soldados. ¿No? sí. Con este comandante también que era súper drástico. Es buena la película, pero es fuerte también. Pero ahí había otra cosa, porque Kubrick era capaz de jugar también con la comedia y con el humor negro. Y fue esa Mucho, una mucho humor negro, sí.
y esa fue una estrategia que él usó para adaptar Lolita de Vladimir Nabokov, que se había publicado el año 55. Nabokov la había publicado fuera de Estados Unidos porque eh, había una regla bien ridícula en Estados Unidos. ¿Ya? Había libros que no podías publicar en Estados Unidos, pero no había problema si los importabas, ¿ya? O sea, el libro, si lo Claro, imprimías en Estados Unidos, podía ser prohibido, pero si lo importabas desde otro lado, no había problema con eso. Entonces era una estrategia que usaron muchos escritores en sus tiempos, Henry Miller entre ellos, que publicaron obras que iban a ser un problema dentro de su país, las publicaban afuera y luego el libro, si alguien lo quería comprar, se lo importaba y lo podían vender las era una librerías de Estados estrategia Unidos. para hacer Era una llegar los libros. estrategia, exactamente. Y el tema de Nabokov, de un hombre de 40 y tantos años, enamorado y en una relación con una niñita de 13, era una cosa, era una, o sea, si hoy es una bomba explosiva, es como agarrar un petardo sin mecha en las manos y sacudirlo esperando que no te reviente. Claro, En los años 50, 60 era el triple y que alguien se atreviera más encima a decir voy a llevar esta novela al cine, eh, ni qué decir. Bueno, esa fue una de las razones, por ejemplo, por las que Kubrick no volvió a filmar en Estados Unidos, por Lolita. Se fue a Inglaterra a filmar, a poder filmar esta novela. o Y, sea, y de hecho, entiendo que después como que se arrepintió un poco de haberla filmado y dijo, si hubiese sabido que iba a tener tantos problemas, mejor no lo hubiese filmado. Así de claro, molesto estaba con la situación. sí. Y él contrató a Sue Lyon, que Sue Lyon tenía, tenía muchos más años, no era una niñita, sino que tenía sobre 20 años, pero tenía que ser de una quinceañera, le subió un poco la edad al personaje de Lolita también, y contrata al gran James Mason, un tremendo actor inglés, para que haga de Humbert Humbert. Pero también por lo mismo, a Nabokov le dice, ¿sabes qué? Si yo filmo tu película tal como escribiste el libro, no lo voy a poder filmar. Entonces vamos a tener que hacer cambios. Y Nabokov está de acuerdo. O sea, al principio molesto, porque, bueno, era su obra, pero entiende luego que efectivamente filmarla como tal cual lo había hecho, que es un drama también bastante patético. El patetismo era la esencia del personaje de Humbert Humbert, como lo refleja Nabokov, y lo que hace Kubrick es transformar una tragedia en una comedia negra, muy negra. Que Y, era muy y característico de él, yo insisto, o sea, eso le gustaba a Kubrick y tal vez por eso como que hay algún espectador que engancha súper bien con eso y hay otro que le choca. sí, y ahí contrata a Peter Sellers para que haga el papel del antagonista. Y Sí, ese fue un encuentro maravilloso porque sí, hace un súper buen papel, solamente sugerido al principio, y al final sí aparece el personaje de Peter Sellers, que es delirante en sus escenas, y hacen tan buenas migas que Kubrick al año siguiente hace Lolita, y yo creo que también para zafar un poco de todo lo problemático que había sido, la película fue bien recibida y todo, pero no exenta de polémica, lo mismo que que le pasaría después del 71, le pasaba también con Lolita. Era una cosa que en algunos lados provocaba tirria, que cómo podía ser, y etcétera, etcétera. de Bueno, hecho Kubrick creo está que él suavizó muchas imágenes, como que sugirió mucho, no trató de ser cuidadoso, pero igual la sumamente cuidadoso. censura fue fuerte. Hubo actores que no quisieron participar, como Gary Grant, que lo llamó para que actuara y le dijo que no, que o sea, encontraba terrible participar en algo así y desistió. Y por el contrario, para protagonizar Lolita, le llegaron 800 fotos de postulantes y ahí finalmente escogió a Sue Lyon como la protagonista de la película. Ujú. Eh, bueno, a raíz de esto, justamente hace súper buenas migas con
Peter Sellers y decide hacer la mejor comedia que hizo Kubrick, y yo encuentro una de las grandes comedias del cine también, que es el Doctor Insólito, lo conocemos como Doctor Insólito en castellano, o cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba, en inglés es Doctor Strangelove, que es una comedia muy, 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 muy negra, en donde Peter Sellers no hace un papel, sino que hace tres. Y Es es, muy genial Peter Sellers. sí, O Peter sea, de Sellers hecho, era, creo que con James Manson como que ahí hubieron choques porque notó que Kubrick tenía cierta buena relación con Peter Sellers, como que tenía cierto favoritismo. es que no sé cómo no podías tener favoritismo por un tremendo actorazo como ese, y además Es un que para talento Kubrick fue una cómico. revelación a partir de Lolita, por eso quiso al tiro, como dices tú, volver a trabajar con él. Sí. Y ahí, para quienes no han visto El Doctor Insólito, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, en donde la idea de que podía alguien apretar el botón y las bombas atómicas destruir el mundo, no era una fantasía o una locura o un plan de James Bond, de villano de James Bond, era una realidad absoluta. 2 años antes nomás había sido la crisis de los misiles en Cuba, que casi había llevado al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Y Kubrick hace una comedia negra de este tema, y una cuestión tan ridícula. Peter Sellers haciendo primero de un oficial inglés, un capitán, que va a revisar, va a hacer una visita como cortesía entre naciones a, a una base norteamericana, en donde Ya, el coronel está loco, el comandante de la base está loco, y decidió que la guerra se está armando, por un lado, y por otro lado, Peter Sellers es el presidente de los Estados Unidos en un búnker reunido con su alto mando, viendo qué es lo que hacen con este comandante de una base nuclear que está dejando la grande, y además de el Doctor Insólito, que es un científico nazi, de los que tanto Estados Unidos como Rusia agarraron después de la Segunda Guerra Mundial para desarrollar sus proyectos, sobre todo astronáuticos. Pero que el Doctor Strangelove parece que tenía otros planes y estaba haciendo otras cosas, y tiene una cantidad de escenas que son de antología, incluyendo el final, ese final magnífico con el vaquero montando una bomba atómica mientras cae, que en los animados están los Simpsons. me imagino. Hay que verla entonces, una película para pasarla bien. Y parece que bastante más Sí, y uno relajada se que las otras. muchísimo más relajada. Además, a mí me encanta el Doctor Insólito. Tú no lo has podido ver, Eli, No, ¿no? yo no la he visto. Es que hay un momento en donde tú ves que el Doctor Strangelove, que era una traducción de su nombre alemán, está siempre en silla de ruedas, y a medida que va pasando la película se va sanando de la Ah, silla ya. de ruedas y empieza a gritar Mein Führer, y su mano derecha se quiere levantar para hacer el saludo nazi. Y entonces Peter se le imagina tratando de controlar la mano nazi que se le está revelando en un plan que además incluye tener que recluir a todo el mundo y tratar de repoblar al mundo con una raza superior. Con eso lo digo todo. O sea, muy buena. Hay que verla entonces, sí o sí. Sí. Y de ahí viene un salto grande. 4 años sin hacer una película, pero 4 años de producción intensa con aquello con lo que empezamos el programa, que era para hacer 2001. Claro, exactamente. Que tiene esta cosa también comentábamos en Facebook, en la transmisión que hacemos en Facebook, mientras están escuchando ustedes la canción, que Kubrick estuvo en contacto con el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, que había escrito un cuento que se llamaba El Sentinel 52, un cuento de 10 páginas, y de esa, a raíz de esto yo quiero hablar de una historia del primer contacto con
con extraterrestres y la humanidad. Y quería que fuera realista. Y Kubrick, como era obsesivo, hace estas sesiones intensas de trabajo de las que sale el guión, y de hecho Arthur C. Clarke se involucra tanto que le gusta la idea, él escribe el guión, y en paralelo escribe la novela de 2001. Entonces, cuando sale la película, sale al mismo tiempo la novela. La novela sí tiene algunas diferencias porque se basa en una versión previa del guión, en donde la misión era a Saturno, y finalmente Kubrick decidió cambiar la misión a Júpiter. Pero aparte de eso, las diferencias son mínimas. Y es más, la novela explicaba cosas que la película no dejaba tan claras, y la película deja claras algunas cosas que en la novela andan ahí O más o sea, menos, se que es difícil. complementan entonces. Absolutamente, Ya. absolutamente. Yo leí primero la novela, después ver la película. No, yo he visto solo la Y película. no, es brillante el trabajo que hizo ahí Kubrick. Y además era complicado porque es una película que tiene súper pocos diálogos. O sea, de hecho tiene 88 minutos de silencio y 19 minutos 88 al minutos. comienzo donde nadie habla. Recién en el minuto 19 Exacto. la azafata habla. Entonces, no sé si otra película haya hecho algo así. ¿No? Súper jugado. Bueno, dicen Sí. que cuando dio Odisea del Espacio, hubo mucha gente que en la premier se paró, la odió, y decían, ¿qué es esto? O sea, no, odiándola porque no la entendían, y quedó la mitad de la sala desocupada, no, fue... Yo creo que él era un director muy jugado, o sea, anticipaba la época. A veces Sí. me pregunto qué estaría haciendo Kubrick con la tecnología que tenemos hoy en día. O sea, imagínate qué película habría hecho del espacio. Además, como yo te contaba, se hizo asesorar por la NASA y creó como una relación muy cercana con ellos. Se empezó a establecer una relación de trabajo entre ellos dos muy fuerte y de respeto. La NASA respetaba mucho a Kubrick. Sí. Entonces, me Y de imagino lo que ahí hubiese viene la pasado. leyenda. Sí, sí, De ahí viene de la la llegada a la leyenda esa luna, sí, sí, de el que False la documental es filmó Kubrick. falso y no sé qué. Sí. Que es una linda leyenda urbana, pero es irreal. Pero hasta la Eh, hija lo desmintió, ¿ah? Hasta la hija sí, el año pasado salió desmintiendo que eso era falso, que su papá jamás sí, hubiera hecho eso. Sí. sí. Pero la cosa está en que hay muchas escenas dentro de La Naranja Mecánica, o sea, perdón, de 2001, que son icónicas. De hecho, está la mayor elipsis de la historia del cine, que es el hueso se eleva en el aire, y luego viene el salto al satélite, que son como 200.000 años de elipsis de historia entre una toma y otra, que es notable, y la coreografía que había en toda la producción y el uso de la música, de hecho la banda sonora con pistas musicales clásicas del siglo XIX y del siglo XX, magníficas. A mí me encanta. A mí O sea, es de esas películas un- que si no hubiese tenido esa música no sería lo mismo. La y- música calza perfecta, le da una pulsión justa al momento de cuando el mono tira el hueso, se interna en el espacio, o sea, yo encuentro que era precisa, tenía que ser esa canción. bueno, y para demostrar qué tan precisa era la música, nosotros tenemos la música que no fue la precisa, porque para Desechada por 2001, Kubrick. sí, para 2001, en principio, hay una cosa que es necesario que la gente sepa, que no cacha de repente el cine. Los directores hacen los montajes de sus películas, y mientras tanto, mientras están montando y que tienen una idea de qué música quieren para las escenas en que requieren música, ponen lo que se llaman pistas de reemplazo. Entonces ponen una música que es momentánea
para que tenga idea el compositor de más o menos qué cosa quiere el director que le compongan en esa pieza musical. Entonces, Kubrick tenía justamente todas estas bandas sonoras, que finalmente fue la definitiva, como pistas de estas pistas de apoyo. Y le pide a Alex North, que había trabajado con él en Espartaco, entre otras películas, que habían trabajado juntos, que componga la música de 2001. Alex North, más encima, está enfermo cuando lo llama Kubrick y tiene muy poco tiempo, tiene como un mes y medio para componer la música en las partes en que Kubrick le dijo que pusiera música. Él Ya. realiza su trabajo y va al estreno de 2001 y claro, se sienta y escucha el principio de la película y su música no aparece y dice, ah, bueno, prefirió poner esta otra música, está bien, pero va a venir la mía a sonar después y luego no oye su música y luego sigue avanzando la música, la película, y no oye su música, llega hasta el final y nada de su música Ay, fue qué usada y terrible debe ser. Pobre. Kubrick no le avisó, no le dijo. No, pésimo. No le dijo nada. Así es que vamos a escuchar de Alex North la pieza musical con la que debía abrir 2001, pero que Kubrick jamás usó. Por favor, señora Démosle. directora. Qué pena, pobre, imagínate estar ahí todo el rato esperando que aparezca tu música y no sale. Es como la Sí, gente que también que actúa en una película y da por hecho que va a salir y no sale, justo cortaron su escena. Es sí, que también ha terrible. pasado. Sí, muchas veces, pero, pero fuerte, Como, así. Enterarte como los ahí, 40 minutos, como los 40 minutos o 20 minutos de Apocalipsis ahora, en donde Martin Sheen llegaba donde los franceses y que esos 20 o no sé cuántos minutos fueron cortados en la versión final y, y todas esas actuaciones de los tipos que estuvieron nunca aparecieron. Pues. claro. Bueno, en Odisea del Espacio también se cortó la película. La película debería durar Mira, 25 minutos más, para que tú sepas. Pero al final oh, decidieron eso que sí que no. no lo sabía, Así que era que mucho. sí, no sé si en algún material adicional que salen ahora de las películas aparecerá. Probable que vengan escenas Mira, que fueron desechadas. Sí. en el Y el otro Blu-ray, dato yo que tengo la leí por edición en ahí, Blu-ray y no hay nada. el otro dato que, no, dicen que esta es la versión oficial, entonces no sé si pública habrá pasado después ese material o no. Es que Hal iba a ser mujer y como que a última hora se arrepintieron de que la voz Ojalá fuera que... femenina y se quedaron con la voz masculina. Ya. Ah, 3, mira. 2, 1. Y así volvemos ese era el tema principal de 2001, Odisea en el Espacio, el tema que no fue usado, compuesto por Alex North y que uno al escucharlo igual siente que tiene como ese parecido con Ha sido la Zaratustra, pero no es tan bueno, la verdad, no es tan bueno. Y No, por si eso la se otra usó. música tenía que ser nomás por algo Kubrick la escogió. Sí, Yo creo sí, que él era un hombre muy inteligente, muy... sí. Sí, sí. Bueno, y Kubrick hubo un montón de proyectos que quiso hacer y nunca pudo hacer. Por ejemplo, el gran proyecto y como la gran leyenda de él era Napoleón. ¿Cómo había Napoleón sería eso? sí, que Napoleón, desde los ¿cómo? 70 iba a ser se suponía que después de La Naranja Mecánica su siguiente proyecto era Napoleón y no es Napoleón, es Barry Lyndon y luego después de Barry Lyndon ahora sí viene Napoleón y no tampoco viene El Resplandor y después ahora sí y tampoco. Nunca, nunca fue. Eh, pero esto le pasaba a Kubrick, que trabajaba mucho tiempo en una idea, mucho tiempo, y de repente decía La que no, desechaba. o intentaba y volvía a intentar, que pasó con Inteligencia Artificial, que dirigió finalmente Spielberg, pero en un Sí, proyecto de Kubrick. sí.
que me imagino lo mismo, como él era tan perfeccionista, si no estaba convencido de que el proyecto iba a salir como él quería, bajo las Perfeccionista. condiciones que él quería, no lo hacía mejor. Prefería no arriesgarse. Sí. Bueno, tú habías hablado de la relación con la NASA y eso tiene harto que ver porque está la leyenda también que para Barry Lyndon Kubrick quería filmar con luz de velas, lo cual era súper difícil por la calidad de la cinematografía de ese momento. Él quería usar la luz que se usaba en la época de Barry Lyndon y le pide ayuda a la NASA justamente, y la NASA le presta uno de los lentes que había desarrollado para sacar fotografías desde el espacio, para que Kubrick pueda filmar con la máxima cantidad de luz con la mínima cantidad de luz, perdón, que requería en Barry Lyndon, y así se obtiene uno de los trabajos fotográficos del cine cinematográfico más preciosos de los 70. Sí, yo había leído eso, pero como que esos lentes eran para sacarle fotos a la luna. Entonces, Claro. quería conseguir ese efecto él con solamente, como decías tú, iluminación de velas. Yo no he visto a Barry Lyndon, pero entiendo que es muy alabada porque es visualmente muy bonita, por el Sí. vestuario y por estas imágenes que logra gracias a estos lentes que estábamos hablando recién. Y que estaba ahí la otra cosa de Kubrick, del humor, porque Barry Lyndon es una novela de William Thackeray sobre un pillo. Barry Lyndon es un tipo que se zafa de las cuestiones y a base de picardías va avanzando en la vida, y eso es, o sea, después de pasar de una película como La Naranja Mecánica, se va al otro lado, es como la película Tom Jones también de los años 60, un tipo fresco, un frescolín. Barry Lyndon es un frescolín que va de fresco por la vida, se salva de la guerra, tiene Tiene dinero, tiene chispeza, mujeres. como diría Gary. Exactamente. Era un chisporrotín. Y después Claro, de Barry Lyndon se pone serio Kubrick, con El Resplandor. demasiado serio. Terrorífico, de hecho. Claro, de terror. Yo me acuerdo que la primera vez que vi esta película la vi, eran, no sé, la pillé en el cable y deben haber sido como la 1 de la mañana, una cosa así. Y la empecé a ver y estaba así como, oh. La cara, o sea, yo había visto 1000 veces la icónica foto de Jack Nicholson con esa cara de loco que le sale, o sea, espontánea, o sea, de verdad que naturalmente Jack Nicholson yo creo que es una de sus mejores actuaciones, aunque considero que es un actor pero soberbio, de los mejores que hemos Sí. tenido, porque como ya está de retirada desgraciadamente, tiene una actuación impresionante. Yo creo que esta es una de las más icónicas de él, y esa cara así de locura desatada es Y Kubrick vuelve a innovar en el cine, porque hacía poco se había inventado la cámara, ¿cómo es que se llama esta cámara que va eh, montada en el camarógrafo? La Steadicam, perdón, la Steadicam, que es una cámara, Steady viene de firme, entonces es una cámara que a pesar del movimiento, la imagen se mantiene se bien mantiene fija. encuadrada sin sacudida. Y él justamente dice, quiero usar esto para las tomas subjetivas del niño. Y entonces, además, la película está casi toda filmada a la altura de los ojos de Danny Torrance, que es el protagonista, o sea, el niño que es el Por eso protagonista tanto de la movimiento historia. también, porque él te quiere Sí, reflejar eso, o sea, como esta es la mirada del niño. Bueno, sí, y también es muy loco esto del niñito que habla con el dedo, ¿no? Es una película muy loca, muy irracional, así, desde todos los puntos, los personajes que van apareciendo,
las gemelas, ¿no? Una película extrañísima. La mujer en la sala, en la habitación 237. Oh, que es horrible. Claro que sí, sí. No, Bas- sí. y, y- y era basada en una novela de Stephen King. Tú me habías contado cuando estábamos en Facebook una anécdota al respecto. Yo te decía que yo entendía que era muy distinta la novela a la película, que todo el mundo me decía lo mismo y que Stephen King estaba enojadísimo con el resultado de la película, que le Sí, había cargado porque no era su novela, o sea, se la cambió totalmente, como que agarró elementos de la novela nomás, pero entiendo que es muy diferente. sí, él se quejaba de algunos elementos de los personajes que habían eliminado, escenas que él consideraba más muy importantes de la novela, que Kubrick había desechado, un par de cambios en personajes que viven o mueren. Y bueno, King estaba tan enojado y tan molesto y odió tanto la versión de Kubrick durante mucho tiempo, aunque parece que ahora está reconciliado con ella, que a mediados de los 90 él mismo se encargó de escribir el guión de una miniserie de televisión basada en El Resplandor, en su versión, en su novela. Ya, Tenía que ser fiel a su novela. Eh, su mirada la del miniserie, resplandor, no la... sí. A la miniserie no le fue tan bien, pero por lo menos sabemos que está ahí. Está la versión que es fiel a la obra de King. Tengo que enchufar porque si no se va a apagar el Ya. compu. Pero lo interesante también, yo encuentro en el cine de Kubrick, son todos los símbolos que van apareciendo durante las películas. Acá en El Resplandor, de hecho hay un documental que habla de esto, de todos los símbolos y todas las cosas que aparecen en El Resplandor. Por ejemplo, que la alfombra sea roja, tiene que ver con la sangre indígena, y hay mucho simbolismo que también se repite en la última película, que es Ojos bien cerrados. Bueno, y en Sí, general, o sea, pensemos en Odisea del Espacio, él era un director que le gustaba eso, le gustaba uno de sus sellos, yo creo. sí. No, y a mí siempre me recuerdo el ascensor que se abre y que tiene esa marea de sangre, o no hay. Yo creo que hay pocas películas de terror que tengan una imagen tan poderosamente fuerte como esa, definitivamente. Y bueno, ya que estamos en El Resplandor, pongamos música del Resplandor. El tema con el que se cierran los créditos del Resplandor, cuando vemos esa imagen bueno, suponemos que Hoy, todos han visto El Resplandor, todos han visto El Resplandor y sí, 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 uno la va hacia esa foto, imagen congelada de sí, Jack Nicholson ahí. y Jack Nicholson en esta fiesta que transcurre en los años 20 en el Hotel Overlook, y ahí vamos viendo, Bueno, vamos escuchando esta canción, Las Estrellas, You, the Stars and Tonight, creo Meet que the se llama. Night Star and You, Exactamente. esa es la canción. Bueno, en El Resplandor también sale la hija de Kubrick, que es una de las huéspedes del hotel. Ah, mira, no sabía, ya mucho más grande que la niñita. Bueno, Sí, escuchemos la canción. vamos con la canción. Están fuera. Osito, Llegó Osito. ¿tú crees que haya? Es eso que acabamos de escuchar. Hola, Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo también estáis? dando el pelo largo, weón. Sí, Vamos todos con el pelo largo en esta cuarentena ya. es que, Vamos es a que salir ir, con no sé es que cómo. irte a la peluquería, no sé, como que Te vamos a ganar. Vamos a tener pelo más largo que tú. No, así veo. A mí me crece para Allá todos vamos. lados. A mí me a crece ti te súper crece, a ti rápido. te crece como el loco Yankovic. Mira, sí, largo. Sí, te ha crecido Que- harto. Creo que nunca te he visto con el pelo tan largo. ¿Viste, weón? El liso, pues así como, ¿cómo se llama esto?
Príncipe Valente. Estabas tenica ahí y te cortáis el pelo. Sí, Eso de los que Sí. la pasta te corte. No, si no se atreve. ¿Qué cosa? Te corté el No, ahí da miedo. pelo. Oye, Gonzalo Espinosa dice, todo parece una pintura en Barry Lyndon. Y el Sí. efecto de las velas, donde quedaba a foco solo lo que está cerca de la mayor cantidad de luz, es impresionante, dice. Ay, Gonzalo sabe tanto. Gracias por el dato, yo no la he visto, así que la debo ver porque estuve viendo unas escenas por ahí y sí, me llamó harto la atención la película. Sí, y ahí actuaba Marisa Berenson, que era modelo, y acá se reveló como actriz. Bueno, y estaba Ryan O'Neal. Y eso está también el que Kubrick usaba en general a actores no tan conocidos para sus películas, excepto al principio. Yo creo que a lo mejor por lo mismo, a lo mejor por esta relación que tuvo Su complicada con experiencia Kirk con Douglas. Kirk Douglas. Sí, y de ahí prefería actuar con Jack Nicholson, fue una de las excepciones. Y luego Oye, mira, también es que Kirk Nicole Douglas es un Kidman y Tom Cruise. actorazo. Yo el otro día vi El Gran Carnaval, ¿Ya? no sé si la has visto, No. es buenísima. Es la historia que la han contado hasta los Simpsons, cuando el Bart Simpson se cae al pozo. Es un tipo que queda atrapado en un pozo y Kirk Douglas hace de un periodista sensacionalista que va a ¿Ya? reportear la noticia y la empieza a alargar, porque empieza a causar mucha sensación a nivel mediático, empieza a llegar mucha gente, mucha prensa, y bueno, tiene consecuencias, pero horribles. Entonces, Oh, parece que sí la vi. Es que en los años 90 dieron un ciclo de películas los días sábados en TVN y daban películas clásicas. Y parece que esa la dieron, pero no me acuerdo de nada. ya, no, Tengo yo la idea de... la vi hace como un mes y no, maravillosa. O sea, yo decía, ahí lo miraba y decía, qué gran actor es Kirk Douglas. O sea, nunca lo he visto en una interpretación mala. El tipo excelente, era excelente. Vamos al aire. Ya, vamos a ver. 2, 1. Bueno, ahí estábamos escuchando la canción final de la banda sonora de El Resplandor. Y bueno, ya hablamos un poco de Ojos Bien Cerrados. Y aquí es también, yo creo que quisiera hablar de Kubrick, cómo se demoraba y se tomaba su tiempo desde los años Oye, pero no 70 hemos hablado de Ojos entre Bien proyecto y Cerrados. O sea, la proyecto. mencionamos. No, no, porque para allá vamos ahora. Ahí tenemos que ir. Sí, porque ya hablamos perdón, de Nacido para Matar, Sí, ahí sí. eso es, me confundí. Y vamos para Sí. Ojos Bien Cerrados, Era del año 87, la penúltima película, y esta es la última, y del 99. desgraciadamente coincide con su fallecimiento. Sí. Sí. Que filma nuevamente en Londres, haciendo que Londres sea Nueva York, más encima. Y cambiando señales, cambiando todo, no sé, creo que esta traía productos desde Estados Unidos especialmente para la película así de perfeccionista, y está la leyenda de que hizo repetir como 50 veces una escena mínima ¿Ya? a Tom Cruise y a Nicole Kidman, que los llevó al borde de la desesperación. Sí, por ahí algo había leído, sí, sí me acuerdo Bueno, de eso. y qué casualidad, porque después de hacer la película, Tom Cruise y Nicole Kidman se Hasta ahí divorciaron. llegó su relación. Sí, de hecho como que había gente que hablaba de la maldición de Kubrick más o menos, pero nada, o sea, ya eso iba mal. Ahora la película es también, o sea, si yo creo que Kubrick era un director adelantado a su época, porque habla de las fantasías sexuales de las mujeres. Acá Nicole Kidman tiene fantasías sexuales con otro hombre, entonces está hablando de un tema que no se conversaba Claro, en esa época. Mira, nos está mandando saludos la Carolina. Gracias, saludos. Carolina, muchos saludos para ella también. que nos escucha con Y, eso.
Y claro, está la cosa, está también basada, como gran parte de lo que hizo Kubrick, incluso Nacido para Matar, basadas en novelas. Él sobre todo trabajaba con textos que ya existían. Y esto también es una novela de Arthur Schnitzler, un autor austriaco, una novela muy antigua. Estamos hablando de que tenía más de 60 años tenía la novela, si no me equivoco, desde su publicación, y hace esta adaptación que a mí pasó que cuando la estrenaron en cine, que parte de la crítica la trató bastante mal, Sí, como que había perdido el pulso Kubrick, y yo encontré que hubo una ligereza de lectura, porque yo siento que Ojos Bien Cerrados es súper interesante porque hace un recorrido doble que a veces se pierde la gente, porque el personaje de Tom Cruise primero hace el viaje por el Eros, o sea, va a sí, varios lugares que le ofrece la tentación, y luego vuelve a hacer el mismo viaje por los mismos lugares, y ahí se transforma en un viaje por el Thanatos, por la muerte, porque todo lo que al principio eh, era bueno, era una tentación, se descubre finalmente que llevaba a la muerte o a la destrucción o a la perdición. Y si bien la película visualmente pareciera que fuera muy liberal y muy abierta, finalmente es súper conservadora, porque la conclusión, al menos a la que yo llegué como espectador, es que el único amor bueno se da en el amor en una pareja establecida y cerrada. sí, Y- de todas maneras la película concluye eso. sí, Entonces, sí, a y, pesar de todo, lo otro era como se diría vulgarmente, una buena fantasía nomás, pero lo concreto, lo real era eso. Así que, no viene. Y yo debo decir que Tom Cruise a mí, como que, como actor, hay pocas películas que me gusten mucho de él, pero esta es una. Yo encuentro que sí, actúa increíble acá y la he visto, son de esas películas que uno quiere ver varias veces porque le vas encontrando más cosas. sí, Y no, como te decía, así como en El Resplandor hay simbolismo, acá también hay mucho simbolismo. Eh, muchísimo más todavía. claro, la música además, la música también es muy importante en todos los films de Kubrick y este no es la excepción. Sí, no, y es brillante. A mí me encanta la película. También tuvo su polémica porque también tuvo dos versiones. Una versión que al menos en América Latina, en Chile, vimos la versión internacional ¿Ya? que no estaba interferida, pero en Estados Unidos se estrenó una versión que tenía digitalmente puestos unos jarrones o algo así en las Ah, escenas para más tapar. explícitas de la película, para tapar las escenas más explícitas de No te Ojos Bien puedo Cerrados. creer que Sí, acá fueron más liberales y dejaron mostrar más y allá no. sí, es que en Estados Unidos está la cosa de que si tú no pasas la letra R y pasas a ser NC-17, que es la siguiente categoría, y que prohíbe es como una, a ver, este es como que dijeras mayores de 18, y la otra es mayores de 18 a 18, o sea, de verdad mayores de 18. Entonces, en una, tú, si eres menor de 18 años, puedes entrar con un adulto a ver la Ah, película. ya, sí, como dicen, responsabilidad compartida, como acá. Exacto. En la otra, no puede entrar ningún menor de 18 años. Y tú nos dijeras, ah, bueno, no hay problema, total, que lío hay con eso. Eso significa que los mayores de 18 no van a entrar, pero a nivel de las distribuidoras de cine y de las cadenas de cine, pasa que la mayoría de los cines prefieren no poner una película que tenga esta calificación porque les significa menos ingresos en taquilla. Entonces, de partida que la película tenga esa calificación hace que menos cines quieran Claro, la exhibirla. exhiba. Sí. Y eso significa que menos plata va a ganar. Entonces las distribuidoras, las productoras de cine tratan de que no les den esa calificación, y por lo tanto cortan todo lo que pueden cortar para No, tener ahí en una R. este caso, por ejemplo, se pierde mucho, pues, si la TGV tanto se pierde mucho. Oye, además yo quería destacar a la Nicole Kidman acá, que tal vez no sale tanto como Tom Cruise, pero tiene una actuación.
yo creo que acá ya ella, su carrera fue como despegando Sí, más y consolidándose mucho más como actriz. Y de sí. hecho, habían hasta rumores sobre eso, como que en realidad la separación fue por eso, porque la Nicole Kidman empezó a destacarse mucho más en actuación que Tom Cruise. Empezó a hacer Y le una, vienen los celos internos o sea, a sí, Tom. de hecho yo, si tú me haces poner en una balanza, tengo que escoger a los dos. A mí me gusta mucho más el nivel de interpretación y Sí, de de Nicole. películas de la Nicole Kidman que de Tom Cruise. De Totalmente Tom de Cruise acuerdo. me gusta Magnolia, me gusta esta, Colateral, pero no son tantas. En cambio de ella, yo creo que casi es una carrera ascendente, o sea, cada vez se ha ido mejorando más y más. Sí. Entonces, es una gran actriz. Y sigue estando, Hace pocos días Terry Gilliam dijo que antes de la pandemia, ¿qué decía? se le completo, que antes de, o sea, antes de la pandemia, Terry Gilliam dijo que estaba trabajando. No cansé de leer. Eso es Ya, que decía yo de la Julia Nicole. Roberts. O sea, perdón, de la Nicole Kidman, perdón. Sí. Igual de Julia Roberts. Igual vale para las dos. Pero es absolutamente cierto, porque Nicole Kidman después de eso ya había tenido nominaciones a Oscar, si no me equivoco, por Todo por un sueño. Oye, Si buena mal no película recuerdo, esa. muy buena Buenísima. película, con Sí, Gus Van Sant. Y claro, y después tuvo la nominación por Las Horas, como claro, 3 o 4 ahí años después. también todo un tema porque usó la nariz postiza y la interpretación, todo. Pero, Sí, como te digo, yo creo que con esta ya uno ya no podía decir, pucha, de verdad que es una tremenda actriz. Y lo ha ido confirmando a lo largo de los años, o sea, está pero sí. increíble. Sí, una de las grandes. La, Igual la futura Mary. sí, uno se pone a pensar qué hubiera hecho después Kubrick de Ojos Bien Cerrados, que para mí es un perfecto cierre de una carrera. Ya habíamos hablado de inteligencia artificial y para el momento en que estaba haciendo Ojos Bien Cerrados, ya había, ya había cedido la idea a Steven Spielberg, porque de inteligencia artificial se venía hablando desde los años 80. Él venía trabajando en ello desde por lo menos el año 82. En ese año él llamó al escritor Brian Aldiss, autor de la historia original, también, igual que en 2001, una historia cortita de 10 páginas, de la ¿Ya? cual surge inteligencia artificial y le pide que expanda la historia. Y a raíz de esto, Brian Aldiss escribe 2 cuentos más, luego, cuando Kubrick no hace nada con todo lo que he trabajado, y estaba la idea, Kubrick era de trabajar de tal forma que invitaba a la gente con la que quería trabajar a su casa, que era un castillo, una especie de Una cosa mansión. poca. Sí, era una especie de castillito en las afueras de Londres, y los invitaba a comer y a pasar como el día entero y a trabajar y hablar y hablar y hablar. Eh, Tenía un teléfono dedicado y además, cuando por ejemplo inventaron el fax, él tenía fax, tenía que tener lo último, y hacía que la otra persona le instalaran fax también para ¿Ya? poder tener la comunicación al tiro. Y eso le pasó a Aldis. Aldis llegó a cansarse de eso ¿Ya? y entonces agarró a otro escritor de ciencia ficción, Ian Watson, para que trabajara también en el guión, que fue el guión con el que trabajó luego Spielberg y que Spielberg modela. Y estaba la vieja anécdota de que y de ahí viene el nexo, Kubrick con Spielberg. Ya había una admiración Sí, previa, sí. se habían hecho amigos y a eso era el otro. Pues. Kubrick cuando te tenía amigo te llamaba por teléfono a la hora de Londres, que ¿Ya? era muy diferente a la del resto del mundo y te hablaban horas. ¿Y cómo le ibas a colgar el teléfono a Stanley Kubrick? No, o sea, valor. Bueno, pero así como él tenía, Spielberg tenía como referente a Kubrick, Kubrick tenía como referentes a Akira Kurosawa, a Federico Fellini, a Orson Welles, a
Charlie Ujú. Chaplin y a Fritz Lang, para que Sí, tú sepas, eran sus directores influyentes. a los cuales de seguro veía porque en su mini castillo él tenía una sala de proyección de cine también, Más que seguro, en seguro. donde Qué también, envidia tener en tu living así una sala de cine. Qué maravilla. claro, está la vieja leyenda que dice que Stanley Kubrick llamaba y donde llamaba y decía, lo llama Stanley Kubrick y hasta el presidente de Estados Unidos iba a atender su llamada. Pero obvio, o sea, si imagínate que para la NASA era como algo súper especial, había una relación así. Dicen que se colaboraban mutuamente. Sí, Por eso yo digo, el tipo era muy inteligente, o sea, si por algo lo consideraron ahí, para que los científicos te den pie, te respeten, es porque te lo ganaste así, pero claro, no y, será. y, y ese fue el problema, y ese fue en parte uno de los problemas para no poder hacer inteligencia artificial, porque Stanley Kubrick era tan obsesivo que él quería que inteligencia artificial, que trataba de un niño robot, fuera protagonizada por un niño robot. Quería un robot de verdad que hiciera el papel. Y la tecnología no No, no estaba alcanzaba. en ese momento. Claro. Y entonces viene el momento en donde Steven Spielberg estrena Parque Jurásico y Kubrick va a ver la película y al salir está la leyenda que dice, ahora con estos efectos yo sí puedo hacer inteligencia artificial. Y durante todos los 90, todos los fans estábamos esperando inteligencia artificial, ahora la va a hacer y saca Ojos Bien Cerrados, se muere y como legado, Steven Spielberg, 2 años después, estrena inteligencia artificial, que digamos es el último proyecto de Kubrick heredado y la última obra en la que él trabajó que pudimos ver quienes admirábamos su cine. Desgraciadamente, que fue el año 99. Yo no me acuerdo si alcanzó a estrenarse Ojos Bien Cerrados antes de que él falleciera. Parece que fue estrenada después por No, los se años, estrenó póstumamente, ¿no? a los pocos meses de su muerte, Sí, de sí, hecho. Sí. algo por ahí. Y justamente causó más expectación porque era la última obra maestra de Kubrick que se estrenaba en cines. Y tal como lo Bueno, dices, para mí es una obra maestra. De verdad que Ojos Bien Cerrados es una película que es bizarra porque todo el cine de Kubrick es extraño. O sea, no pienses que es una película que le llega a cualquier tipo de espectador. Son directores que son una experiencia ver sus películas. uh-huh. No le gustan a cualquier público. Pero eso siempre una experiencia ver sus películas, eso sin Sí, ningún totalmente. lugar a dudas. Y lo bueno es Son que esas también, películas que te quedan dando vueltas y a mí me pasaba eso, así como yo me acuerdo que empecé a ver este ciclo que te contaba de Kubrick y después salía con la película aquí y al otro día seguía dando vueltas, me seguía dando vueltas, ay, qué habrá que decir con eso y cómo es todo, y eran como que no me la podía sacar de la cabeza, ¿sí? Porque de verdad que no es una película que uno digiere rápidamente y ya lo pasé bien y me olvidé. Son claro, películas que te van quedando y uno dice, ¡ay, pero podría verla de nuevo! O sea, Odisea del Espacio yo la he ido a ver varias veces en cine. El año pasado la fui a ver por última vez, de hecho, a la Cineteca acá del ah, qué centro. maravilloso, nunca la he podido ver en Sí, cine. sí, sí, acá en La Moneda, en el Centro Cultural, la dieron en la Cineteca y la fuimos a ver con un amigo. Así que sí, son películas que uno y de verdad las quiere volver a ver porque necesitas ir sabiendo más, te vas dando cuenta de otras cosas y si te gustan, te va a gustar más. Sí. Bueno, y hay varias de las películas de Kubrick, si no me equivoco, que están disponibles en Netflix y en Amazon, ¿no? Ah, eso sí que no busqué, fíjate. Así que si tienes el dato para que se los dejen a nuestros amigos. Sé que por lo menos en Nacido para Matar, si mal no recuerdo más, está en Prime Video. Y me parece mucho que en Netflix debería estar por lo menos El Resplandor. Ah, no, y Ojos Bien Cerrados Ojos Bien Cerrados estoy seguro que está en Amazon Prime, pero me parece que varias de las otras también
están disponibles en 2001 incluso en Netflix. Así es que, y si no, buscarlas en línea no es tan complicado. Así es que darse un atracón de Kubrick en cualquier época del año es una excelente idea. De todas Y maneras. Oye, lo que nos decía Gonzalo, que ahora pude leer bien su mensaje, dice, hace pocos días Terry Gilliam dijo que antes de la pandemia estaba trabajando en un proyecto inconcluso de Kubrick. ¿Qué les parece? Eso hay que... Me parece bien, o sea, siempre Kubrick nos sorprendía con su cine, entonces que otro director lo esté agarrando y podamos ver algo que quedó ahí inconcluso por su muerte, el que está pendiente, me parece, siempre es atractivo ver algo en que estuvo metido Kubrick, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, lo único que esperar, hablando de Terry Gilliam, es que no le pase como con el Quijote, que se demoró como 20 años en poder terminar el Quijote Terry Gilliam, así que crucemos dedos para que esta vez sea un proceso mucho más rápido y más expedito y más fácil para él. Sí. Y tenemos canción, si no me equivoco, tenemos canción para despedirnos de la banda sonora de Ojos Bien Cerrados, señora directora, creo. Si me confirma, sí, así es. Muy pegajosa esta canción también, a mí me gusta. Sí. La canta Chris Isaac y es Baby Did a Bad Thing. Y con esto, Eli, nos despedimos hasta la próxima generación. ¿Será en una o 2 semanas más? 2 semanas. 15 días más. 15 días Eso. Sí, vamos a seguir semana por estos y lados. nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Saludos a todos. No salgan el fin de semana que estamos en cuarentena. Mucho. Sí, nos vemos. Afuera. Ya. Sonando la canción. Oye, es muy buena esa canción y es muy pegajosa. Yo cuando fui a ver la película la salí tarareando, me acuerdo. Y ahora vamos a salir de Facebook, así que despídanse de los auditores que están en línea. Ya. Chao, gracias a todos. Chao, que estén muy bien. Gracias por la fidelidad.